En esta oportunidad le voy a dar la palabra a la licenciada Katia González. Ella es diputada nacional de la República del Paraguay por el Departamento Central, periodo 2018-2023, y candidata a la presidencia de la República del Paraguay por el partido Encuentro Nacional. Además, es máster en Administración Pública y Gobernabilidad y doctorando en la misma especialidad en la Universidad Columbia del Paraguay. Es autora de libros, Garantías Constitucionales en el Constitucionalismo Iberoamericano, redactado en la Universidad Complutense de Madrid, España. Reforma Constitucional, Debate Previo, El Poder Judicial y la Constitución, Corrupción en la Corte Suprema de Justicia. Coautora de otros libros, Ni opresores ni siervos, ciudadanos, aportes en materia de la reforma constitucional, Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa en Paraguay, Carta Samarito y la sordera del Estado burocrático, y el libro recientemente publicado, Dejamos Constancia. La licenciada González, la estaremos escuchando su ponencia vía plataforma Zoom. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Saludar y agradecer acá desde Paraguay en la persona de la licenciada María Gabriela de la Rosa, que es auditora general, ¿verdad?, de Argentina y también secretaria de EPSUR, por esta invitación, por este momento que nos convoca a una reflexión muy importante sobre lo que significa una mirada de género en la labor legislativa. Es importante señalar que quiero dar una mirada crítica de manera tal a poder tomar también un poco nota acerca de las dificultades fundamentalmente de las mujeres en el Congreso de la República del Paraguay, basado en una investigación reciente que fue apoyada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y elaborada por la doctora Lourdes Peroni. Es importante señalar en ese sentido y en ese contexto que aunque la Constitución paraguaya ofrece, digamos, un potencial importante para avanzar hacia la igualdad de género en la participación política, por el momento la realización plena de este potencial sigue siendo una práctica pendiente. A 30 años de la vigencia de la Constitución Nacional Paraguaya, seguimos teniendo una subrepresentación de las mujeres en la política que ha sido recientemente considerada como alarmante. Esto viene a través de un estudio de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos que presenta un poco esta realidad. Esta subrepresentación no es sino el reflejo de obstáculos que aún enfrentan las mujeres para participar en política en igualdad de condiciones con los hombres. Estudios en Paraguay y en otros países evidencian barreras que a menudo continúan incluso una vez que accedemos a los espacios de representación. El caso de Paraguay es un ejemplo de una situación de desigualdad rampante en los derechos políticos y fundamentalmente en el acceso a los espacios de representación, dando una mirada histórica de un atraso vivido a nivel regional desde el acceso al voto. Paraguay es el último país que toma esa decisión recién en el año 1961. Actualmente nosotros oscilamos un porcentaje de representación del 17,5% con relación al Parlamento en las Américas, que es la mitad del promedio regional que orilla a unos 33,9%. Reflexionando un poco por qué se da, digamos, esta subrepresentación, podemos advertir, ¿verdad?, que existen varias dificultades que se identifican fundamentalmente en la investigación que señalé al inicio un poco de esta reflexión. Hay 4 mecanismos o prácticas que operan justamente como cerrojos de exclusión de los espacios públicos, y entre ellas tenemos mayores exigencias para ingresar y para permanecer en el espacio parlamentario, descalificaciones y agresiones verbales, principalmente a la vida privada, a la sexualidad y al aspecto físico, una división sexual del trabajo y una segregación vertical y horizontal en el espacio parlamentario.
A pesar de los 30 años de vigencia de la democracia en el Paraguay, ninguna mujer ha ocupado la presidencia del Congreso Nacional y también se hace muy cuesta arriba justamente por esta segregación horizontal que podemos advertir, ocupar espacios de decisión en la toma de decisiones, fundamentalmente en comisiones que se ven un poco etiquetadas como espacios solamente masculinos. En cuanto al impacto y a la agenda legislativa COVID, que es un poco también algo que tenemos que reflexionar, qué es lo que hizo el Paraguay. El Paraguay adquirió una deuda muy importante en la etapa de la pandemia. Inicialmente, una deuda de 1.600 millones de dólares aproximadamente, lo cual habrá trepado a 1.900 millones de dólares. Y la gran apuesta del gobierno de Mario Abdo Benítez fue la infraestructura. Fue obras, infraestructuras y rutas. Ahí quedamos también un poco fuera de la agenda las mujeres que hemos sufrido, y eso también se evidencia en muchos estudios, un aumento, por ejemplo, de la violencia doméstica y de la violencia también política que pudimos sentir y vivir muchas de las parlamentarias. No tenemos datos desagregados que nos puedan decir cuál fue el aporte que en épocas de COVID realmente tuvimos para mitigar justamente los impactos en una población sumamente vulnerable de mujeres y de niños. La pobreza y la extrema pobreza en el Paraguay tienen rostro de mujer y de niños, y esa es una realidad. Sin embargo, hoy todavía nos encontramos con una deuda pendiente a nivel estatal para cubrir estas grandes asimetrías, lo que nos hace un poco poner esto en un contexto regional de manera tal a abordar algunas soluciones. ¿Cuáles fueron los avances? Podemos decir que algunas cosas se hicieron. Por ejemplo, hoy tenemos en estudio en el Parlamento que se ha aprobado en general una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género. Es importante entender que existe en vigencia un texto normativo que habla de la condena a toda forma de violencia contra la mujer. Sin embargo, nos encontramos con un texto muy lírico que no tiene sanciones efectivas. Esta falta, digamos, de una matriz sancionatoria ante eventos que pueden identificarse como violencia política, hace que, digamos, esta ley sea prácticamente letra muerta. Es importante señalar que esta legislación que trata de prevenir, sancionar y erradicar la violencia, que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores, se incorpora una matriz en donde podemos seguir un hilo conductor que apunte un poco a la sanción del agresor o aquel que comete, digamos, un hecho de violencia política. Sin embargo, todavía necesitamos más apoyo, más visibilización, y eso sin lugar a dudas se construye en este tipo de espacios en donde podemos reflexionar colectivamente acerca de los desafíos que nos toca emprender a las mujeres parlamentarias. El cambio también de la matriz electoral en la República del Paraguay hace que hoy nosotros no tengamos paridad y corremos un serio riesgo que hay que ir estudiando a medida que pasan las elecciones, porque se aplica hoy una nueva metodología electoral que es el voto preferencial, con lo cual perdemos la poca cuota que estaba establecida en el Código Electoral, que era de un 20%. Sí podemos señalar también y congratularnos con la decisión que ha adoptado en la última convención el Partido Liberal Radical Auténtico, donde aprueba al menos la visibilización a través de listas paritarias para acceso a los cargos plurinominales. Entonces, así una de cal y varias de arena, ¿verdad? Tenemos una realidad que hoy, bueno, quería compartir un poco con ustedes y agradecerles desde ya este espacio y escuchar muy atentamente a las compañeras que también están en el panel, y aprovecho también para saludarlas a Ana, a María Gabriela, a Mónica, y bueno, muy contenta de estar presente, aunque sea de manera virtual, y bueno, espero encontrarnos pronto.